Buenas noches. Les habla el cronista, abriendo una vez más las páginas de este archivo dedicado a lo que se oculta a plena vista. El oficio del periodista se fundamenta en una búsqueda, la de la verdad. Es una labor que exige escepticismo, tenacidad y el valor de adentrarse en lugares y situaciones que otros evitan. El periodista es, por naturaleza, un testigo, un intermediario entre el suceso y el mundo. Su deber es observar, registrar y explicar. Pero, ¿qué sucede cuando la verdad que se encuentra no tiene explicación posible? ¿Qué pasa cuando el suceso desafía no solo la credibilidad, sino las leyes mismas de la realidad? El periodista, armado solo con su grabadora y su incredulidad, se convierte entonces en el protagonista de una historia que nunca podrá publicar. Su escepticismo, la herramienta más afilada de su oficio, se vuelve el frágil escudo contra un horror que no busca ser creído, sino simplemente ser. Las siguientes crónicas son los testimonios de esos testigos. Relatos que se quedaron atrapados en las libretas y en la memoria de quienes se atrevieron a hacer una pregunta de más. Un viejo amigo mío, un fotoperiodista veterano con quien compartí incontables asignaciones en el México de los años 90, me confió esta historia. Sucedió durante un viaje a la Huasteca Potosina. Él solo fue un testigo secundario. El verdadero protagonista fue un joven y ambicioso reportero al que llamaremos Fernando. Un muchacho cuyo cinismo era tan grande como su talento para escribir. A Fernando le habían encargado un artículo de color, uno de esos que la redacción utiliza para rellenar las páginas del suplemento dominical. El tema era un supuesto curandero en un pueblo remoto llamado Xilitla, un anciano del que se decía que podía hablar con los muertos. Fernando lo consideraba un encargo ridículo, una oportunidad para escribir una pieza condescendiente sobre la superstición rural y ganarse unas palmadas en la espalda de su editor. Mi amigo, el fotógrafo, fue asignado para acompañarlo. El viaje fue largo y pesado. Tras horas de camino, llegaron a la comunidad. El curandero, un hombre llamado Don Aurelio, vivía en una pequeña cabaña de madera al borde de la selva. Era un anciano frágil, casi transparente, con unos ojos nublados por las cataratas, pero con una extraña lucidez. Su casa olía a hierbas, a cera de vela y a tierra húmeda. Fernando comenzó la entrevista con una arrogancia apenas disimulada. Llevaba una pequeña grabadora de casetes, tecnología de punta para la época. Don Aurelio, por su parte, tenía su propio equipo. Sobre una mesa de madera tosca, reposaba una vieja grabadora de carrete, un armatoste de los años 50, con sus dos grandes rollos de cinta magnética. Aquí es donde se quedan atoradas sus palabras, dijo el anciano, señalando la máquina. La sesión comenzó. Fernando hacía sus preguntas con un tono escéptico. Don Aurelio respondía con frases sencillas y evasivas. Luego, el anciano encendió su máquina. Los carretes giraron lentamente, emitiendo un siseo de estática. Y de entre la estática surgieron voces. Eran susurros débiles, fragmentos de palabras, lamentos ahogados. Mi amigo, el fotógrafo, recuerda sentir un frío repentino en la habitación. Fernando, sin embargo, se limitó a sonreír. En su grabadora de casetes solo se escuchaba el ruido blanco. La entrevista terminó. Fernando tenía material de sobra para su artículo burlón. Se despidieron y emprendieron el viaje de regreso. Mi amigo cuenta que Fernando venía eufórico, imitando las voces de la grabadora de carrete y riéndose de la puesta en escena del viejo. Unos días después, de vuelta en la redacción,
Fernando se sentó a transcribir la entrevista. Se puso los audífonos, presionó play en su grabadora y comenzó a escribir. La cinta reproducía su propia voz, clara y profesional, haciendo la primera pregunta. Luego, la voz de don Aurelio. Pero entre su pregunta y la respuesta del anciano, había algo más. Un susurro. Era una voz débil, casi imperceptible, una voz que no estaba allí cuando grabó. Fernando rebobinó la cinta, subió el volumen, volvió a escuchar su voz. ¿Realmente habla usted con los espíritus? Y luego, antes de la respuesta de don Aurelio, el susurro en la cinta dijo: él no, pero nosotros sí. A Fernando se le heló la sangre. Siguió escuchando. Cada una de sus preguntas era respondida primero por esas voces fantasmales. Y las respuestas eran personales, íntimas, aterradoras. Su voz. ¿Y qué le dicen? El susurro. Le contamos tus secretos, Fernandito. Le contamos de la mujer de tu editor. Le contamos del dinero que le robaste a tu padre antes de que muriera. Eran secretos que nadie podía saber. La grabadora no solo había captado la entrevista, había captado una confesión que él nunca había hecho. Presa del pánico, arrancó el casete de la grabadora y lo destrozó. Pero ya era tarde. Había escuchado. Y las voces ya no necesitaban la cinta. En los días siguientes, Fernando comenzó a desmoronarse. Se volvió paranoico. Se quejaba de que escuchaba susurros en su apartamento, en la calle, en el ruido del metro. Voces que le recordaban sus peores actos, sus miedos más profundos. Dejó de dormir. Sus compañeros de trabajo lo veían demacrado, con la mirada perdida, saltando ante cualquier ruido inesperado. Mi amigo, preocupado, fue a visitarlo a su casa. Lo encontró en un estado lamentable. Había cubierto todos los espejos y tapado todas las ventanas. Estaba sentado en medio de la sala, en un silencio absoluto, con los oídos tapados con algodón. No puedo dejar que entren, balbuceó Fernando. Si hay silencio, puedo oírlas mejor. Intentó convencerlo de buscar ayuda, de ir a un médico. Pero Fernando se negó. No estoy loco, repetía. Solo estoy lleno de verdades. La última vez que mi amigo lo vio fue una semana después. Fernando lo llamó en plena madrugada, con la voz ahogada por el pánico. Están aquí. Están en la línea. ¿Las oyes? Mi amigo solo escuchaba la estática del teléfono. Colgó y fue a su apartamento de inmediato. La puerta estaba abierta. Encontró a Fernando en el suelo del baño, con la regadera abierta. El agua fría corría sobre él. Tenía los ojos abiertos, fijos en la nada, y una sonrisa de terror congelada en el rostro. No tenía heridas, no había señales de violencia. La causa oficial de la muerte fue un infarto, pero había un detalle que la autopsia no registró. Dentro de su boca, atascada en su garganta, encontraron una delgada hebra de cinta magnética, del tipo que usaban las viejas grabadoras de carrete. Mi amigo nunca supo qué fue exactamente lo que pasó. Su teoría, la que me contó aquella tarde, es que Fernando, en su arrogancia, no entendió la naturaleza del ritual de don Aurelio. El anciano no hablaba con los muertos. Él solo les ofrecía un canal, un medio para que sus voces se quedaran atrapadas. Pero Fernando, con su escepticismo y su tecnología, no atrapó nada. Abrió una puerta, y las voces que cruzaron no tenían intención de volver al silencio. Se habían encontrado un nuevo hogar, un lugar lleno de secretos y miedos con los cuales alimentarse. La mente de un periodista que buscó la verdad equivocada. El periodista, en su búsqueda de la verdad, a veces se convierte en el recipiente de la misma.
Pero hay historias donde el peligro no es para el alma, sino para el cuerpo. Historias en las que investigar un crimen te lleva a descubrir un horror que no aparece en ningún código penal y donde el reportero deja de cubrir la noticia para convertirse en la siguiente víctima. El siguiente testimonio nos llega de forma anónima, de un hombre que asegura haber trabajado en la nota roja de una de las ciudades más peligrosas del país. La carta digital llegó a nuestro correo sin remitente, desde una red encriptada. El autor se identificaba únicamente como Sombra y afirmaba ser un ex periodista de nota roja de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Escribía, según sus propias palabras, no para ser creído, sino para dejar constancia antes de que su historia fuera silenciada para siempre. Su relato es una inmersión en la oscuridad que anida bajo la superficie de la violencia fronteriza. Su historia comienza hace aproximadamente una década. En ese entonces, él era un reportero joven y curtido, acostumbrado a la brutalidad del crimen organizado. Cubría ejecuciones, enfrentamientos y secuestros con una mezcla de cinismo y profesionalismo. Conocía la jerga de la morgue, los códigos de los policías y la geografía del miedo. Pero entonces comenzaron a aparecer los cuerpos equivocados. Así los llamaba él. Oficialmente, eran catalogados como víctimas de la guerra entre cárteles, pero los detalles no cuadraban. La primera fue una mujer joven, encontrada en su apartamento, que estaba cerrado por dentro. No había signos de entrada forzada. El informe forense fue clasificado, pero Sombra tenía sus fuentes. La causa de la muerte era inexplicable: un shock hipovolémico masivo. El cuerpo estaba completamente desangrado, pero no había ni una sola herida de bala o de arma blanca. Solo una pequeña marca doble en el cuello, casi imperceptible, que el forense atribuyó a la mordedura de un insecto. 2 semanas después, apareció otro. Un contador, hombre de familia sin vínculos conocidos con el crimen. Fue encontrado en su despacho, también cerrado por dentro. Misma escena, sin violencia, sin sangre en el lugar y el cuerpo completamente exangüe. Y las mismas 2 pequeñas marcas, esta vez en la muñeca. Sombra comenzó a investigar por su cuenta. Era un patrón demasiado extraño para ser ignorado. Descubrió un tercer caso y un cuarto. Las víctimas no tenían nada en común, ni edad, ni profesión, ni estatus social. Parecía un asesino en serie, pero uno que desafiaba las leyes de la física. Cómo entraba y salía de habitaciones cerradas. Cómo extraía hasta la última gota de sangre sin dejar rastro. La única conexión que encontró, tras semanas de revisar las vidas de las víctimas, era tenue, casi ridícula. Todas ellas, en los días previos a su muerte, habían comido en el mismo lugar, un pequeño y discreto restaurante de antojitos en una colonia popular, llamado El Último Bocado. El lugar no tenía nada de especial: una fachada humilde, mesas de plástico y un menú de comida casera. La dueña era una mujer conocida como Doña Carmen, una figura respetada en el barrio, siempre vestida de negro y con una medalla de la Santa Muerte colgando del cuello. Sombra fue al restaurante, se hizo pasar por un cliente más. La comida era normal, el ambiente tranquilo. Pero notó algo. Los empleados y la propia Doña Carmen se movían con una lentitud extraña, casi lánguida, y sus pieles tenían una palidez cerosa, enfermiza a pesar del calor de la frontera, y sus ojos, oscuros y profundos, parecían no parpadear nunca. Su instinto de reportero le gritaba que allí estaba la clave. Comenzó a vigilar el lugar por las noches. Descubrió que, después de cerrar,
el restaurante no se quedaba vacío. Un grupo de personas, siempre las mismas, llegaba en silencio y entraba por la puerta trasera. No parecían una reunión de criminales. Eran gente del barrio, hombres y mujeres de aspecto normal. Una noche, se armó de valor y se coló por una ventana del baño. Lo que vio lo dejó helado. La parte trasera del restaurante no era una bodega, era un templo. En el centro había un altar enorme, dedicado no a la Santa Muerte que doña Carmen mostraba en público, sino a una versión pervertida de la misma. La figura esquelética estaba sentada en un trono hecho de fémures y en lugar de su guadaña sostenía un cáliz de obsidiana. La congregación estaba arrodillada, murmurando una letanía en un lenguaje que no era español, y doña Carmen, actuando como sacerdotisa, realizaba un ritual. Sobre el altar había una fotografía. Sombra reconoció al hombre de la foto. Era un conocido empresario local. Doña Carmen tomó un pequeño punzón de hueso, lo mojó en un líquido oscuro y pinchó la fotografía del hombre 2 veces, en el cuello. Sombra huyó de allí, con el corazón desbocado. Entendió la mecánica del horror. No era un asesino físico, era brujería, un ritual de depredación a distancia. El restaurante era la fachada, el culto, el motor, y las víctimas eran elegidas, marcadas y luego, de alguna forma inexplicable, drenadas de su vida para alimentar a la entidad que adoraban. Decidió que tenía que exponerlos. Pero antes de que pudiera escribir una sola palabra, comenzaron a acosarlo. No fueron sicarios en una camioneta. Fue algo mucho más sutil y aterrador. Comenzó a verlos. Figuras pálidas, de ojos oscuros, paradas en la esquina de su calle, observando su casa. Aparecían y desaparecían. No lo amenazaban, solo lo observaban con una paciencia depredadora. Luego empezó a enfermar. Un cansancio extremo, una debilidad que los médicos no podían explicar. Perdió peso, su piel adquirió una palidez cerosa y una noche, mientras dormía, sintió un dolor agudo en el tobillo. Al despertar, encontró las 2 pequeñas marcas rojas. Supo entonces que había sido elegido, que era la siguiente ofrenda. La nota anónima que nos envió es su último reportaje, la crónica de su propia muerte anunciada. No sé cuánto tiempo me queda, escribió al final. Siento cómo la vida se me escapa. No puedo ir a la policía, no puedo ir a un hospital. ¿Quién me creería? Solo puedo dejar esto como advertencia. El verdadero horror en la frontera no siempre usa balas. A veces, solo te sirve un plato de comida y espera pacientemente a que tu vida se convierta en su último bocado. Nunca más supimos de Sombra. Su historia, como tantas otras, se perdió en el silencio de la violencia y lo inexplicable. A veces, la investigación de un periodista no lo lleva a un crimen, sino a un misterio colectivo. Un suceso que afecta a toda una comunidad y cuya explicación oficial es solo un velo para ocultar una verdad mucho más extraña y aterradora. Nuestra última crónica es la investigación de uno de esos sucesos. Mi labor como cronista a menudo me lleva a desempolvar viejos archivos y a seguir el rastro de eventos que la historia ha decidido olvidar. Uno de los casos más extraños con los que me he topado es el del pueblo de San Juan Ixtenco, en el estado de Tlaxcala, un suceso de 1953 conocido oficialmente como el brote de afasia colectiva. La historia oficial es la siguiente. En la primavera de ese año, los habitantes de ese pequeño y aislado pueblo de origen otomí comenzaron a sufrir, de forma masiva y repentina, la pérdida del habla. Los médicos de la época, desconcertados,
lo diagnosticaron como un brote de histeria o una extraña enfermedad neurológica. El gobierno declaró una cuarentena militar. El pueblo fue evacuado y sus habitantes reubicados. Ixtenco se convirtió en un pueblo fantasma, un expediente cerrado y anómalo en los anales de la salud pública mexicana. Pero, como suele suceder, existe otra historia, una versión que sobrevivió en la memoria de los pueblos vecinos y en las notas inéditas de una joven periodista llamada Leonor Ayala, quien fue una de las primeras personas ajenas a la comunidad en llegar a Ixtenco, antes de que el ejército cerrara el acceso. Tuve la fortuna de encontrar su diario en una venta de antigüedades en Apizaco, un hallazgo que redefinió por completo el misterio. Las notas de Leonor comienzan con su llegada al pueblo. Describe un lugar sumido en un silencio casi absoluto. No era la quietud de un pueblo tranquilo, era un silencio tenso, cargado de miedo. La gente no habla, escribió. Se comunican con gestos, con miradas de pánico. No es que no puedan hablar, es que no se atreven. Leonor, una reportera curiosa y valiente, logró ganarse la confianza de una anciana, la curandera del pueblo, quien accedió a hablar con ella en susurros apenas audibles. Lo que la anciana le contó no tenía nada que ver con una enfermedad. Hablaba de los que escuchan desde arriba, de los cazadores silenciosos. Según la anciana, todo comenzó una noche, una semana antes. No hubo tormenta ni terremoto. Simplemente, el cielo nocturno se iluminó con una serie de pulsaciones de luz de colores imposibles. Verdes, violetas, naranjas. No hubo sonido, solo el espectáculo de luces silenciosas que duró casi una hora. Los aldeanos, fascinados y asustados, salieron de sus casas a observar. A la mañana siguiente, todo parecía normal, hasta que un niño, jugando, se cayó y gritó de dolor. En el instante en que su grito rasgó el aire, el niño simplemente desapareció. No hubo humo, no hubo un destello, simplemente dejó de estar allí. Sus padres, que estaban a unos metros, solo vieron una fugaz distorsión en el aire, como el calor que emana del asfalto en el lugar donde su hijo había estado. El pánico se apoderó del pueblo. Intentaron gritar, pedir ayuda, pero cada vez que alguien emitía un sonido fuerte, un grito, un llanto, una llamada en voz alta, la misma distorsión en el aire aparecía y la persona se desvanecía. Comprendieron, con un terror primordial, que el fenómeno de la noche anterior los había marcado. Habían atraído la atención de algo, una entidad invisible que ahora los acechaba, una criatura depredadora que cazaba usando el sonido como cebo. El silencio se convirtió en su única defensa. Aprendieron a moverse como fantasmas, a comunicarse con el lenguaje de las manos y los ojos. El más mínimo ruido fuerte era una sentencia de muerte. El pueblo de San Juan Ixtenco no estaba enfermo, estaba siendo cazado. Leonor, a pesar del terror que sentía, vio la historia de su vida. Intentó salir del pueblo para dar la noticia, pero descubrió que ya era tarde. El ejército había llegado y establecido un perímetro. Nadie entraba, nadie salía. La cuarentena no era para contener una enfermedad, era para contener el secreto. Las últimas páginas de su diario son un relato frenético de sus últimos días en el pueblo, atrapada junto a los aterrorizados habitantes. Describe cómo veía las distorsiones en el aire, acechando en las calles vacías. Escribe sobre la presión psicológica de vivir en un silencio absoluto,
donde un estornudo o una tos fuerte podían significar el fin. Su última entrada es escalofriante. Había logrado escabullirse del centro del pueblo y estaba escondida en un campo de maíz, esperando la noche para intentar cruzar el cerco militar. Estaba escribiendo a la luz de una pequeña linterna. «El silencio es lo que te vuelve loco», escribió. «Te hace escuchar cosas. El viento en las hojas de maíz suena como susurros. El latido de mi propio corazón es un tambor que podría delatarme». Y entonces, la caligrafía se vuelve un garabato casi ilegible. Cometí un error. La pluma se me cayó. Hizo un ruido al golpear una piedra, un pequeño clic. Pero aquí, en este silencio, sonó como un disparo. Oigo algo que se mueve entre el maíz. No es el viento. Es un sonido que no puedo describir, como de cristal, quebrándose muy lentamente. Viene hacia mí. No voy a gritar. No voy a... La entrada termina allí. El diario fue encontrado años después por un campesino, a kilómetros del pueblo. De Leonor Ayala nunca más se supo. Su historia, la verdadera historia de San Juan Ixtenco, fue silenciada junto con el resto de sus habitantes, víctimas de una verdad tan monstruosa que fue más fácil clasificarla como locura. El periodista busca la verdad, pero las crónicas de esta noche nos demuestran que hay verdades que matan, secretos que se alimentan del alma y misterios que es mejor dejar sellados. El escepticismo puede ser un escudo, pero se hace añicos contra los horrores que no necesitan ser creídos para existir. Gracias por acompañarme en este descenso a los archivos de lo inexplicable. Si usted conoce una historia que ha sido silenciada, si guarda un testimonio que merece ver la luz, le invito a compartirlo en la sección de comentarios o también la correo electrónico que les dejamos en la descripción de cada video. Quizás, juntos, podamos dar voz a esos silencios. Suscríbase y active las notificaciones para que no se pierda nuestra próxima crónica. Hasta entonces, cuiden sus palabras y, sobre todo, escuchen con atención lo que se oculta entre las líneas de la versión oficial.